Hola de nuevo, mi nombre es Paul Gise y te doy la bienvenida al 48º episodio de mi podcast Chisme Mitológico, el podcast en el que se habla de mitología griega como si fuera un chisme, porque lo es y punto. En el episodio anterior te hablé del cruel castigo que Afrodita les puso a las mujeres de la isla de Lemnos por no rezarla. También te conté cómo los argonautas perdieron meses en esa isla porque se enrollaron con ellas y que, finalmente reanudaron su viaje porque Hércules se hartó de esa situación que él consideraba como una pérdida de tiempo. Pero lo que no sabía aquí nuestro amigo el héroe era que cuanto más tiempo hubiese pasado en esa isla, menos sufriría. Si es que no da ni una. La mitología griega está llena de secuestros de mujeres hechos por hombres. El secuestro de Perséfone, el secuestro de Europa, el secuestro de Helena, pero ¿no había secuestros de hombres a manos de mujeres? Pues sí, y en este episodio te voy a contar uno de ellos. Si crees que tienes mala suerte en el amor, este chisme mitológico es para ti. Para que veas que no solo no eres la única persona, sino que es imposible que hayas tenido peor suerte que el desgraciado de Hércules. O eso espero, vaya, de corazón lo espero. Prepárate un buen té, o café, o mate, o brebaje similar y siéntate, que se viene chisme mitológico de el secuestro de Hilas. Los argonautas tenían un viaje larguísimo hasta la Cólquide, que era donde estaba el vellocino de oro, y por el camino, aparte de hacer las paradas necesarias para descansar y recolectar comida, también tenían que cumplir ciertas misiones secundarias para poder avanzar. Sí, todos estos mitos largos de héroes tienen energía de videojuego. Orfeo, el Spotify personificado de los argonautas, insistió en que debían hacer una parada en la isla de Samotracia e iniciarse en sus misterios, sus ritos que tenían como objetivo divino venerar a unos dioses del mar muy concretos que se llamaban Cabiros. Esto, Orfeo, quería hacerlo porque iban a pasar muchísimo tiempo en alta mar y era prudente, por no decir vital, caer bien a estos dioses. Pero, ¿quiénes eran estos Cabiros? Pues primero de todo, se dice que había una deidad tónica, es decir, nacida de la propia tierra, llamada Cabiro, que se acostó con el dios Hefesto, que tenía su forja muy cerca de Samotracia, en la isla de Lemnos, que era justo de donde venían los argonautas. Y de esa unión nacieron Axiero, Axiocersa, Axiocerso y Cadmilo. Hay varias versiones. Uno dice que no eran 4, sino que eran 3 o 2, otro que no eran hijas directamente de Hefesto y Cabiro, sino que eran nietas. Bueno, lo importante es que eran deidades que protegían a los marineros. Y si ibas a navegar por esos mares, pues más te valía pasarte por Samotracia a regalarles un poquito los oídos y dejarles unos presentes si no querías acabar palmando en alta mar. Cuando te conté el chisme mitológico de Hércules, te hablé de los misterios eleusinos, que fueron los ritos en los que tuvo que iniciarse Hércules para poder llegar al inframundo y allí cumplir su último trabajo de robar, entre comillas, el perro de Hades, Cerbero. Y para comparar estos misterios con los de Samotracia, eran un poco same energy, pero en vez de para poder entrar al reino de los muertos y pasearte por allí y salir con vida, ¿no? Pues eran para sobrevivir en el mar. O sea, simplemente cambiar la localización, cambiar el reino, así en resumen. Total, que los argonautas hicieron esta parada en Samotracia, aprobaron el examen de estos rituales y reanudaron su travesía. Pasaron el estrecho de los Dardanelos, que era el Helesponto, que fue allí donde cayó la hermana de Frixo, Hele, de allí Helesponto, el mar de
L, recuerda que Frixo y L iban montados encima de este carnero de oro y que Frixo es el que llegó hasta la Cólquide y allí dejó pues su vellocino, que era donde estaban intentando llegar Jasón y los argonautas. Y la siguiente parada de los argonautas fue el reino de los Doliones, una tierra en la que convivían los Doliones, que aunque tengan este nombre eran humanos, pero hijos de Poseidón, con unos gigantes de 6 brazos. Y estos últimos no iban a dar la bienvenida a los visitantes de igual forma que los Doliones. Los Doliones recibieron a los argonautas con toda la hospitalidad del mundo, o sea, majísimos. Les dieron de comer, de beber, les prepararon habitaciones, pero la mañana después de que llegaran, mientras que la gran mayoría de los argonautas estaba paseando por ese reino, concretamente se subieron a una montaña desde la que podían ver un poco el camino que deberían tomar para seguir con su travesía, ¿no? Desde allá arriba pues veían el mar y tenían que ir por allí y tal, no sé qué. Pues los gigantes de 6 brazos aprovecharon eso para atacar el Argo, el barco, porque estaba casi desprotegido. Pero lo que no tuvieron en cuenta estos gigantes es que ese casi, que sí que estaba custodiando la embarcación, era ni más ni menos que Hércules y algunos argonautas más. Pero como si llega a estar Hércules solo. Y se merendó a los gigantes, se los merendó. De hecho, los que habían subido a la montaña vieron desde allí arriba el ataque de los gigantes y bajaron corriendo. Pero es que cuando llegaron, ya no quedaba ni un solo gigante en pie. Estaban todos muñecos. Hércules se los había cargado a todos. A mí este enfrentamiento me hace sospechar un poco. Quizá pienso mal, pero a mí no me sorprendería que el rey de los Doliones quisiera de algún modo ponérselo fácil a los gigantes para saquear el barco, porque sabía que eso provocaría la furia de los héroes y por lo tanto la extinción de sus vecinos, los gigantes, que no se llevaban nada bien. Así que si ese era su verdadero plan, pues le salió la jugada fetén, al menos de momento. Los argonautas y los Doliones se despidieron, muchas gracias por todo, tal, no sé qué, y bueno, pues se subieron al barquito y se empezaron a alejar del reino de los Doliones, pero cometieron el error de irse de noche. Y al poco rato de alejarse de su costa, una terrible tormenta apareció de la nada y no la palmaron de puro milagro los argonautas. El barco empezó a dar vueltas, cambiaron de rumbo 1000 veces intentando esquivar olas enormes y salir de la tormenta, y después de un largo rato de auténtica agonía lograron escapar y llegar a tierra firme. Bajaron del barco dispuestos a acampar en la orilla de ese sitio y ya retomar el viaje a la mañana siguiente, cuando la tormenta ya se hubiera desvanecido. Pero de pronto los habitantes de esa tierra vieron movimiento en su costa y al no esperar a nadie los atacaron pensando que habían venido a saquearlos. Así que en la oscuridad de la noche se desató una brutal pelea que acabaron ganando los argonautas. El problema vino cuando amaneció, porque los argonautas vieron que los hombres que yacían muertos en la arena eran los mismos que les habían dado cobijo estos últimos días, los Doliones. Sí, muy fuerte esto, ¿eh? La tormenta los había desubicado tanto que habían dado la vuelta y habían vuelto a la tierra de los Doliones. Y claro, al ser de noche y además con todo el cielo nublado y el ruido de la tormenta, los Doliones tampoco se dieron cuenta de que esos forasteros eran sus bros, los argonautas. Horrible. Horrible. Pero claro, yo aquí me pregunto varias cosas y seguramente tú también. Primero de todo, ¿había algún dios detrás de esta desgracia? Pues mira, para responder a esta pregunta, antes debes saber que los gigantes de 6 brazos que habían matado a los argonautas eran hijos de Gea, como todos los gigantes, que gigante significa nacido de Gea, de la tierra. Entonces, ¿fue Gea la que desató esa tormenta como castigo? Pues teniendo en cuenta que en esa tormenta también se vio involucrado el mar, que es el reino del dios Poseidón, y que los Doliones eran hijos
de Poseidón, pues sería raro, ¿no? Porque eso acabó con la muerte de sus hijos. Así que, una de dos, o los castigos se traspapelaron y los dioses se hicieron la lía un picho, o simplemente hubo una tormenta porque sí, porque aunque los dioses tuvieran poder para controlar esos elementos, estos elementos también tenían vida propia, ¿eh? Esto no hay que olvidarlo. Y quizá los argonautas sobrevivieron porque venían de rezar a los dioses que protegían a los marineros. O sea que quizá aquí los únicos dioses que intervinieron activamente fueron los cabiros, los que protegieron a los argonautas. Quizá fueron los únicos que participaron en esto, pero para salvarlos. Ya está. No sé. ¿Qué opinas? Te leo en comentarios. Y no sé si te acuerdas, pero uno de los argonautas era un adivino, Itmón, que se unió a ellos sabiendo que iba a morir durante el viaje de los argonautas. Y, de hecho, hasta se lo dijo a sus compañeros en cuanto se subió al barco, muy al principio. Pero no fue lo único que les dijo. También profetizó que sería un viaje con muchísimos peligros. Así que cuando Jasón o cualquier otro argonauta fue a Itmón después de esta tormenta a recriminarle en plan, oye, ya podrías haber avisado, ¿no?, de que se venía tremenda tormenta y así pues nos hubiésemos esperado un poquito más, pues Itmón les dijo, os avisé el primer día. En fin, tener adivinos para esto. Total, que los argonautas enterraron a los pobres doliones que habían matado sin querer y siguieron su viaje porque seguían teniendo la misión de ir a por el vellocino de oro. Claro. Hércules estaba bastante molesto, para variar, porque por el momento habían avanzado muy poco y habían realizado paradas bastante estúpidas y o aburridas que no habían hecho más que hacerles perder el tiempo, menos la de Samotracia, claro, que esa era necesaria. Pero lo irónico fue que la siguiente parada, en parte, la tuvieron que hacer por su culpa. Al parecer, aparte de estar mamadísimo, ¿no?, pues también estaba enfadadísimo y ansioso por avanzar. Mala combinación. Y Hércules remó tan fuerte que reventó su remo dejándolo del todo inservible. Y cuando llegaron a la región de Misia, que fueron recibidos también súper hospitalariamente por los misios, Hércules tuvo que bajar del barco e ir al bosque a por algún otro árbol alto y fuerte con el que construirse pues otro remo. Sí, él solito. Así era él. Autosuficiente. Pero no fue solo, lo acompañó su amante, Ilas, como durante todo el viaje, que cualquier movimiento que hacía Hércules, Ilas lo seguía. Los dos se adentraron en el bosque, pero Ilas aprovechó para buscar un manantial del que poder recoger agua para el viaje. Así que se separaron. Hércules encontró un árbol por ahí, todo guapo, perfecto para lo que quería, y mientras lo arrancaba de cuajo, Ilas llegó al manantial y se dispuso a llenar el cántaro. Pero Ilas no estaba solo. Esas aguas estaban habitadas por ninfas, y una de ellas observaba a Ilas desde las profundidades del manantial. Y le bastaron pocos segundos para enamorarse perdidamente de él. Y cuando el amante de Hércules sumergió el cántaro, la ninfa emergió del agua, le rodeó el cuello con sus brazos, lo besó en los labios y, aprovechando la confusión de Ilas, se lo llevó hasta el fondo. El amante de Hércules, justo antes de sumergirse, soltó un breve grito que Hércules no escuchó. Pero otro de los argonautas, llamado Polifemo, que también pululaba por allí, sí. Y corrió hasta el manantial, pero era demasiado tarde. No había ni rastro de él. Polifemo sacó su espada pensando que alguna bestia pues lo habría atacado, y en vez de pensar que estaría en el agua, pues se metió de nuevo en el bosque y dejó atrás el manantial. Y en un momento dado se encontró con Hércules, que iba pues tan tranquilo con la madera para construir su remo. Y Hércules le preguntó si había visto a Ilas, y Polifemo le dijo lo siguiente. Cito Argonáuticas de Apolonio de Rodas. Desdichado,
un horrible dolor te anunciaré yo el primero, pues Hilas, que fue al manantial, no está a salvo de regreso, sino que unos bandidos le han atacado y se lo llevan, o unas fieras lo destrozan. Yo le oí gritar. Un poco boca chancla, Polifemo, si me preguntas, porque, no tenía ni puñetera idea de lo que había pasado. Ni había visto sangre, ni rastro de Hilas para alarmar a Hércules de esa forma. Simplemente oyó un grito y dijo, mira, ya está, esto o una bestia, o unas fieras lo están despedazando ahora mismo, o ha venido alguien y lo ha matado, bueno. No era de fiar, Polifemo. Total, que Hércules, pues claro, se volvió loco, pero loquísimo. Empezó a correr por el bosque y a gritar desesperadamente, estaba completamente desbocado. Y mientras Polifemo, pues, intentaba calmarlo, el timonel del Argo, Tifis, al ver que los vientos eran favorables, pues dijo que estaría guay zarpar y retomar el viaje. Y sí, así lo hicieron. Levaron anclas, abrieron las velas y venga, para la Cólquide. Y cuando llevaban bastante rato navegando, se dieron cuenta de que habían zarpado sin Hércules, ni Hilas, ni Polifemo. Pero bueno, con el por saco que daba Hércules, ¿cómo te olvidas de él? Total, que se lió una en el barco bastante heavy, porque unos decían que había que dar la vuelta y volver a por ellos, pero otros decían que no, que había que seguir para adelante, que no los necesitaban. Bueno, un drama. Pero ¿sabes quién no decía nada? Jasón, el líder de los argonautas, calladito estaba. Y claro, uno de los argonautas, Telamón, se percató de ello y pensó lo peor. Y se lo dijo, le dijo lo que pensó. Le dijo, estás sentado tan tranquilo porque tú habías tramado abandonar a Heracles. De ti surgió el plan para que la gloria de aquel no te eclipse en la Hélade, en caso de que los dioses nos concedan regresar de vuelta a la patria. Pero, ¿qué provecho hay en las palabras? Puesto que me volveré incluso a pesar de tus compañeros que urdieron contigo este engaño. Bueno, y en cuanto dijo eso, Telamón se abalanzó encima de Tifis, el timonel, con la intención de quitarle el timón y dar la vuelta hacia Misia a por Hércules. Se empezaron a dar de hostias, pero entonces los gemelos, hijos del viento, Bóreas, se metieron de por medio para detener la pelea, pero eso no hizo más que aumentar la ira de Telamón, en plan, vosotros también estáis en el meollo, también habéis conspirado para dejar atrás a Hércules, no sé qué. Se estaba liando una, y me da a mí que mientras tanto, tanto Jasón como los demás argonautas que no participaban, que eran un poco Suiza, estaban ahí comiendo palomitas. Pero de pronto, una criatura enorme emergió del mar. Era Glauco, el dios marino con poderes proféticos que se encargaba de servir y de servir a Nereo también. Nereo, uno de los dioses del mar más antiguos. Glauco salió a la superficie y con su enorme mano, claro, esta imagen es increíble, con su enorme mano agarró el barco como si fuera de juguete. Los argonautas, obviamente, se acojonaron vivos, es que qué puñetero miedo, y entonces Glauco les dijo lo siguiente, gritando, no voy a gritar, pero imaginaoslo gritando. ¿Por qué, contra la voluntad del gran Zeus, os empeñáis en conducir al valeroso Heracles a la ciudadela de Eetes? Su destino es cumplir en Argos con esfuerzo todos sus 12 trabajos para el orgulloso Euristeo y compartir la morada con los inmortales en caso de que aún lleve a cabo unos pocos. Así que no sintáis añoranza alguna de aquel. Igualmente, a Polifemo le está determinado, tras fundar una muy ilustre ciudad en la desembocadura del Cío entre los Misios, culminar su destino en la inmensa tierra de los Cálibes. En cuanto a Hilas, por amor, una diosa, una ninfa, lo hizo su esposo. Y precisamente a causa de él, aquellos quedaron atrás extraviados. Y se metió en el agua de nuevo. Claro, después de este terrorífico momento en el que les había dicho que todo estaba bien, que cada uno estaba cumpliendo su objetivo en la vida, ¿no? Que Hércules tenía
que dejar ya atrás el viaje de los argonautas y volver a hacer los trabajos, que Ilas estaba con una ninfa y que Polifemo te iba a fundar una ciudad y no sé qué más cosas, pues se generó una situación, la verdad que bastante incómoda, porque Telamón había acusado delante de todos a Jasón, el jefe. Pero aunque se atreviera a hacer eso, era igual de valiente para acusar que para reconocer sus propios errores y pedir perdón, ¿eh? Así que se sintió mal, le pidió la mano a Jasón y se la besó. Y le dijo, ¿me perdonas? Bueno, concretamente dijo esto, Esónida, que Esónida es otra manera de llamar a Jasón porque es hijo de Esón. Al igual que a Aquiles se le llama el Pelíade porque su padre es Peleo. Esónida, no te irrites conmigo si por imprudencia he errado, pues el dolor me llevó en exceso a proferir palabras insolentes e intolerables. Pero confiemos a los vientos mi falta y tengamos la misma buena voluntad de antes. Y Jasón le respondió, querido amigo, en verdad que me injuriaste gravemente con malas palabras al afirmar en medio de todos estos que era culpable contra un hombre de bien. Pero ciertamente no te guardo amargo rencor, aunque estuviera dolido antes, ya que no por rebaños de ovejas ni por riquezas disgustado te enfureciste, sino por un compañero. Y espero que si tal fuera el caso alguna vez, tú con otro reñirías también en mi defensa. Madre mía. Qué bonito, qué respuesta más acertada, Jasón. Qué pena, Qué pena que no tuvieras este nivel de inteligencia emocional durante todo tu chisme mitológico, hijo mío. Podría haber sido uno de los pocos o el único héroe que se salvara de la cancelación. Podría haber sido la excepción, pero no. Respecto a Polifemo, tal y como había dicho Glauco, fundó una ciudad. Y Hércules volvió a la Argólida, a retomar los trabajos, pero no sin antes, ojo cuidado, amenazar a toda la región de Misia, si no descubrían qué había pasado con Ilas. O sea, literalmente juró destruir esa ciudad si no investigaban dónde estaba y o por qué había desaparecido. Pero no encontraron ni rastro y por lo tanto, aún hoy en día, siguen investigando qué pasó. Y como había vaticinado el adivino Itmón, el viaje iba a estar lleno de peligros y no habían hecho más que comenzar. En el siguiente episodio, más. Y ahora voy con las preguntas. Hoy solo hay preguntas de los miembros del canal porque han hecho bastantes. Si quieres ser miembro del canal, te recuerdo que puedes hacerlo a través de mi canal de YouTube. Al lado del botón de suscribirte tiene que aparecer unirse. Y allí puedes. Primera pregunta de Gaby Montes Marín. Hola Paul, saludos desde Colombia, saludos de vuelta, espero que estés muy bien, yo también espero que estés muy bien. Mi pregunta es, si Quirón enseñó a Jasón después de los trabajos de Hércules, ¿cómo Quirón seguía vivo si Hércules lo mató en su cuarto trabajo? Vale, entiendo la confusión. Mira, técnicamente el viaje de los argonautas y los 12 trabajos sucedieron más o menos a la vez. Hércules hizo un break de su castigo para participar en el viaje de estos héroes. No sabría decir cuántos trabajos había hecho, pero claramente le había dado tiempo a Quirón de educar a Jasón antes de que Hércules llegara al trabajo de los centauros. Pero, a mi parecer, hubiera sido bastante interesante que hubiera matado a Quirón justo antes de unirse a los argonautas y que Jasón se hubiese enterado de eso en el barco. Porque claro, Quirón prácticamente fue el padre de Jasón. Lo cuidó desde que era un bebé. Bueno, lo cuidó más su esposa y su hija. Pero, bueno, él también para Jasón formaba parte de su familia, ¿no? Y tener a su asesino como compañero de viaje, hostia, aquí, vamos, el viaje habría sido muy distinto, ¿eh? No estuvo atento aquí Apolonio de Rodas, ¿eh? Madre mía, metiéndome con autores que ya están muertísimos, en fin. Qué vergüenza. Es que claro, en las argonáuticas pues se intuye que puede haber un poquito de mal rollo entre Jasón y Hércules, pero no va a más.
no es nada explícito. Incluso Telamón acusa a Jasón de dejar atrás a Hércules, pero no es así. Y Hércules sí que se rebela contra Jasón cuando están en la isla de Lemnos, como te conté en el episodio anterior, porque llevaban demasiado tiempo allí y Jasón estaba acostándose todo el rato con la reina Hipsípila. Pero no hay una pelea, y yo creo que habría sido muy interesante una pelea entre Jasón y Hércules, a raíz de que Jasón se enterara de que Hércules había matado a Quirón, al que lo había cuidado. ¿Qué opináis? Os leo en comentarios. Siguiente pregunta de Atazoe. Me da curiosidad de si Afrodita solo tuvo hijos varones. Probablemente a una hija la hubiera visto como una competencia. Pues déjame decirte que sí que tuvo hijas. Armonía, diosa de la concordia, era hija de Afrodita y de Ares. Y se llevaba bien con su madre, o al menos no se llevaba mal. O sea, creo que no hay rastro de un mito en el que ellas dos se lleven mal o en el que Afrodita intente de algún modo boicotear a su hija, ni nada de eso. Y Armonía es muy famosa porque tuvo una boda bastante espectacular con Cadmo, que ya te contaré en el mito de Cadmo y Armonía y, bueno, y de Europa. Y en esta boda asistieron todos los dioses y diosas del Olimpo, que les trajeron regalos. Pero el regalo más importante fue el que le dio Hefesto, el marido de su madre, que pues había sido engañado otra vez, ¿no? Porque Afrodita había tenido esta hija con Ares, ¿no? Que era su amante, técnicamente. Y lo que Hefesto le regaló a Armonía fue un collar precioso, pero maldito. Pero esta historia es ya para otro chisme. Siguiente pregunta de Gochan98. Hola Paul, buen comienzo de semana. Igualmente, tengo una pregunta. ¿Qué pasó con la maldición de Afrodita a la hora que llegaron los argonautas a Lemnos? Saludos desde Argentina, saludos de vuelta. Esta pregunta la he visto bastante. Pensaba que la había explicado, pero veo que no. A ver, representa que el castigo se desvaneció cuando mataron a sus maridos. Ya está, o sea, sin más. Afrodita las maldijo con esa peste, ¿no? Sus maridos las abandonaron y las dejaron por otras. Estas mataron a sus maridos y a las inocentes mujeres tracias que estos habían secuestrado, y con el tiempo pues se les fue el mal olor porque el castigo ya había sido un éxito. Así que simplemente el olor se desvaneció. Ya está, sin más, no preocuparse. Siguiente pregunta de Fernanda is tired. Hola Paul, otro mes siendo miembro del canal, sigo esperando más emotes. Es verdad, tengo algunos emojis puestos para los miembros del canal, por si quieren comentar con emojis míos, pero tengo que poner algunos más. Muchas gracias por seguir siendo miembro del canal. Tengo entendido que el mito de Atenea y Medusa es romano. ¿Es cierto? Veo esa afirmación mucho, ya que la gente critica a Atenea por este mito y lo suelen justificar diciendo que era Minerva, no Atenea. Mi otra pregunta es, ¿sueles incluir mitos romanos? Si es así, ¿qué tanto lo haces? Gracias por otra semana de chismesito mitológico. Gracias a ti por otra semana escuchándome. A ver, esto es un tema, ¿eh? Esto lo he explicado algunas veces, pero lo repito para los que no hayáis escuchado todos los episodios. Primero de todo, ¿el mito de Atenea, Poseidón y Medusa es romano? Para mí la respuesta no es tan clara, ¿ok? Me explico, no se pongan nerviosos. Aparece en la Metamorfosis de Ovidio, que era un poeta romano que representó en su obra a los dioses y diosas de una forma más cruel. Además, en lo personal, tuvo muy mal rollo con el emperador Augusto, hasta tal punto de que Ovidio fue exiliado. Y se dice que en la Metamorfosis hay bastante crítica por parte de Ovidio hacia el poder, ¿no? Y por lo tanto, pues de manera indirecta hacia el propio Augusto. Y él, Ovidio, escribió este mito de que Medusa es la única que tiene un aspecto humano de las gorgonas, que era sacerdotisa de Atenea, que fue violada en un templo de esta diosa por Poseidón y que Atenea la castigó convirtiéndola pues en esta de aspecto gorgona, ¿no? Con serpientes en la cabeza, tal, colmillos, y que si la mirabas directamente a los ojos te convertías en piedra. Así que hasta aquí se podría decir que, bueno, es un mito romano. ¿Sí
un momento. Yo, en mi podcast, cuento mitos griegos y de Ovidio, que se pueden denominar como romanos, y de otros algunos, y muchas veces los mezclo para hacer una versión más completa e incluso añado cosas. Pero siempre lo digo, siempre. Yo siempre os he avisado muchas veces de que yo mezclo para hacer una versión más completa, más compleja, y muchas veces cuando estoy explicando un mito hago una pausa y comento, pues yo aquí pasó esto, pero yo creo que en verdad esto pasó por esto y aquello tal. Creo que eso está claro, ¿no? Que en estos momentos estoy dando mi opinión, pero insisto, esto lo hago yo para enriquecer más el universo mitológico griego barra romano barra greco-romano. Pero siempre que mezclo mitos os aviso antes y después también os explico otras versiones que hay de otros poetas. Pero obviamente priorizo primero el relato, porque lo que quiero es que viváis la historia, el mito, y ya luego pues os digo, mira, este poeta tenía esta versión en la que decía que pasó esto en vez de aquello y tal y no sé qué. Yo siempre hablo de mitología griega y no de mitología romana, porque los mitos romanos que yo cuento vienen de mitos griegos. Cuando os expliqué el mito de Medusa, por ejemplo, os expliqué también la versión de Hesíodo, que decía que Medusa ya era una gorgona de aspecto gorgona de nacimiento. Lo único que, a diferencia de sus otras dos hermanas, pues era mortal. Pero Hesíodo también dice en la Teogonía que Medusa se acostó con el de cabellera azulada, es decir, con Poseidón. Ovidio partió de aquí para contar su versión del mito de Medusa. Pero lo de que era una hermosa mujer no se lo inventó él. Píndaro, que era un poeta griego, en una de sus odas ya se refirió a ella como Medusa, la de hermosas mejillas, que era una manera de decir que era pues muy hermosa en general, no solo sus mejillas. Y teniendo en cuenta que las gorgonas eran monstruos con colmillos y serpientes por cabello, pues no sé yo si cumplían los estándares de belleza sociales. Así que Ovidio no fue el primero en decir que Medusa ya era hermosa. Pero claro, si tú dices que el mito de Medusa, siendo sacerdotisa de Atenea, que es violada por Poseidón y castigada por Atenea, es un mito griego, pues es probable que se te tiren encima y te digan que no, que es un mito romano, porque Ovidio era un poeta romano. Pero si nos ponemos quisquillosos, a mí no me parece bien decir que es un mito romano. Para mí, lo más preciso sería decir que es una reinterpretación romana de un mito griego, o una recreación literaria romana de un mito griego. Un mito romano sería lo de Rómulo y Remo, por ejemplo. Pero esto, que claramente son personajes de la mitología griega, no me parece correcto decir que es un mito romano y ya está, como si saliera de la nada. No, a mí no me parece bien. Y oye, que los dioses no son solo crueles en la Metamorfosis de Ovidio, ¿eh? Si queréis, hablamos más de esto en las preguntas del siguiente episodio. Si tenéis alguna opinión al respecto o alguna otra pregunta respecto a todo este tema, todo este melón, ponedmelo en comentarios y os leo. Hasta aquí el episodio de hoy. Como siempre, muchísimas gracias por el apoyo al podcast, a mis libros de Hades, Hércules y Sísifo, que los podéis comprar en el link de la descripción de mi perfil, en el que también está el link para comprar el ómnibus de los mitos eternos, que es pues todos estos 3 libros en uno, con cantos tintados, ilustraciones y tal, que está en proceso de reposición, o sea que sí, van a salir más, está tardando bastante, la verdad es que sí, lo siento muchísimo, pero van a salir más. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente chisme. Cuídate y que tengas un buen día y una feliz semana.